Bueno, este video es para resolver la tarea 1. Más o menos como lo que hice en química, es la misma dinámica. Lo voy a resolver aquí, voy a darles el archivo ya solucionado y después les voy a dejar uno con ejercicios parecidos pero cambiados con los datos. Entonces, bueno, tenemos aquí tarea 1, matemáticas. Tenemos los temas de los cuales está tratando estos ejercicios. Pues hay que resolverlos, solamente son 10. Entonces vamos a hacer el primero. El primero dice ahí, bueno, instrucciones, coloca la respuesta en esta hoja y las operaciones en otra y anéxala. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer aquí? Tenemos, por ejemplo, el primero. El primero, pues, es una suma de números con signos. Dicen que resuelvan 5 más 7 menos 2. Bueno, ¿cómo resuelvo esto? Acuérdense que había dos formas. Vamos a llamarlo la forma 1. Era decir, vamos a agrupar todos los números con signos iguales y sumarlos. En el archivo de PDF decía, pónganlos en un paréntesis, este 5 por ejemplo tiene positivo, pondría que son los 3 positivos, en otro paréntesis los negativos. Sería más, el menos 10, el menos 5, el menos 2. Y de aquí tenemos que sacar la operación que nos daba la suma de los positivos y la suma de los negativos. Recordar que signos iguales se suman, signos diferentes se restan. Y en el resultado se pone el signo del número más grande. Entonces, en este caso, 5 más 7 son 12 y más 20 serían 32. Pondríamos como más 32. Luego más. En la parte negativa tenemos menos 10 con menos 5 son menos 15, con menos 2 son menos 17. Y nos queda hasta así. Ahora, para quitar los signos de agrupación hay que multiplicar lo que está dentro por lo que está del lado izquierdo. En este caso, el primer paréntesis pues no tiene acá de este lado a nadie, pues por consiguiente puedo poner simplemente el más 32. Y el 17 sí tiene más por menos, según el de los signos son menos, y quedaría 17. Ahora aquí, pues ya tengo números con signos diferentes, el resta, si a 32 le quito 17, me quedarían 15. Y en la suma se pone el signo del número más grande, en este caso el más grande es el 32, tiene signo positivo, entonces el resultado es más 15 o simplemente 15. Entonces ese es el resultado. Según los datos, aquí, según las indicaciones, aquí pondrían nada más el resultado, que sería 15. Ahí está. Esa es una forma. Otra forma, dijimos, pueden hacer las operaciones poco a poco, se hacen de izquierda a derecha, y haciendo de 2 en 2. Por ejemplo, estos dos son números con signos iguales se suman, más 5 con más 7 son más 12, bajaría menos 10. Bueno, estos dos signos diferentes se restan, si a 12 le quitas 10 te queda 2. ¿Quién es más grande? El 12 quedaría más 2. Baja a ser más 20. Igual, números con signos iguales se suman, 2 más 20 son más 22. Bajo el menos 5. Signos diferentes se restan, si a 22 le quitan 5, les da más 17. Bajo el menos 2. Signos diferentes se restan, si a 17 le quitas 2, te queda 15. ¿Y qué signo prevalece? El positivo. Entonces quedaría más 15 o simplemente 15. Entonces cualquiera de estas dos formas pues, nos daría la resolución. Otra forma también, 3, que es la que yo utilizo, es hacer esto de marcar los números con el mismo signo. Y aquí hubiera hecho más 5, con más 7 más 12, con más 20 más 32. Hubiera sacado ya directamente el más 32. Y los negativos menos 10 con menos 5 son menos 15, con menos 2 son menos 17. Y hubiera sacado el menos 17. O sea que hubiera pasado de aquí, directamente acá, y de ahí al resultado. Entonces, pues esa forma también. Es básicamente como la 1, pero más simple. Entonces, así se resuelve el primer ejercicio. Recordar que este PDF se los voy a, bueno, pues archivo se los voy a mandar solucionado.
para que sea un complemento con el video. Obviamente en el ejercicio que va, bueno, el examen, no, los ejercicios de la tarea que les voy a dejar a ustedes, pues van a hacerla de una sola forma. Así que la que quieran, ya sea la 1 o la 2. Luego, el B dice que la persona tenemos un ejercicio de jerarquía de operaciones con signos de agrupación y tenemos que resolverlo. Tengo menos 8 más 3, un paréntesis, 4 menos otro paréntesis, y se cierra este. Luego tengo un más 3, 10 menos 14. Se cierra el primer paréntesis y menos 20. Ahora, aquí, cuando tenemos ejercicios con signos de agrupación, si uno puede, pues conviene ponerle como ahorita aquí, colores, para indicar hasta dónde termina mi signo de agrupación y qué elementos encierra. Por ejemplo, el rojo que acabo de marcar aquí, pues encierra la operación de 6 más 6 menos 7. El verde me abarca la operación de 10 menos 14. Y el negro me abarca la operación que va desde el 4 hasta, en este caso, el paréntesis verde. Entonces, ¿por qué es importante? Porque acordarnos que para hacer este tipo de ejercicios tengo que reducir lo que está dentro de los signos de agrupación y para cancelar el signo de agrupación tengo que multiplicarlo por el valor que esté del lado izquierdo inmediato al signo de agrupación. Y de esa forma, al hacer la multiplicación, pues se cancela el signo. Entonces, ahora, ¿cómo lo hacemos estos ejercicios? Pues bueno, dijimos que vamos a empezar a eliminar los signos de adentro hacia afuera. Entonces, primero resolvería la operación que está en este paréntesis y la que está en este paréntesis. Todo lo demás me lo sigo llevando tal cual. Entonces bajaría menos 8, más 3, paréntesis 4, menos, ahora este paréntesis, y de la operación que está dentro del paréntesis rojo, pues voy a resolverla. Tienes un más 6, con un más 6 se suman, porque los signos iguales se suman, números con signos iguales se suman, sería más 12, y luego el más 12 con el menos 7 se restaría, si a 12 le quita 7, le queda 5. ¿Qué número gana? El 12, que si no tiene positivo. Entonces, por consiguiente, este resultado me va a quedar como más 5. Luego después, bajo el más 3, pongo el paréntesis verde y tienes un más 10 con un menos 14. Signos diferentes se restan y se coloca el signo del más grande. Entonces quedaría aquí menos. Si a 14 le quitas 10, te queda 4. Se cierra el paréntesis verde, se cierra el paréntesis negro y menos 20. Ahora, ¿qué operación seguiría? Pues hay que eliminar estos paréntesis y para eliminarlos se va a multiplicar lo que está dentro por lo que está afuera del lado izquierdo. Entonces me bajaría el menos 8, el más 3, 4 y aquí decimos la primera multiplicación. Tienes un menos por el más 5. Menos por más son menos y quedaría 5. Aquí hay que tener cuidado, ¿eh? A veces multiplican, por ejemplo aquí en este caso que hay un 4, multiplican 4 por el más 5. Pero no, ¿por qué? Porque lo que está inmediatamente después del signo de agrupación es el menos. Entonces, lo que van a multiplicar es menos por el más 5. Por ejemplo, acá en el otro, aquí no, aquí sí es diferente, porque lo que está inmediatamente afuera del paréntesis verde es el más 3. Entonces, aparte de tener un signo, también tiene un coeficiente. Entonces, aquí se multiplica el signo y se multiplica el coeficiente. Entonces, por ejemplo, dirían, más por menos son menos, 3 por 4 son 12. Se cierra el paréntesis negro y se pone menos 20. Luego después, ahora ¿qué tendríamos que hacer? Pues vamos a tener que hacer lo que está dentro del paréntesis negro, todas las operaciones de ahí. El 4 tiene signo positivo, me sigo bajando todo lo demás, menos 8 más 3. Ahora decimos, aquí podemos hacer las dos formas. Una, sumamos los negativos, que nos daría menos 17, y quedaría 4 menos 17 es resta, quedaría con signo que negativo, y si a 17 le quitas 4, te da 13. Se cierra y pones el menos 20. O dices, si a 4 le resto menos 5, te queda menos 1. Y menos 1 con menos 12 se suman, porque son signos iguales, y te quedaría menos 13. Cualquiera de las dos formas pues nos va a dar al fin y al cabo lo mismo. Pero después, ahora hay que cancelar este paréntesis. Entonces decimos signos, más por menos son menos. 3 por 13 serían 39. Menos 20. Y luego después aquí, pues ya,
Ya no tengo signos de agrupación que eliminar, ahora sí ya no me quedan números separados por signos de menos en este caso. Como todos son iguales, se suman. 8 más 39, 8, 16, 17, 47, más 20 serían menos 67. Entonces el resultado de esta operación va a ser menos 67. Ese resultado lo colocan en el archivo. Y ya queda. Muy bien. Entonces, pues así tenemos que resolver los ejercicios de jerarquía de operaciones. La regla es empezar a eliminar los signos de adentro hacia afuera, ir llevándonos poco a poco los elementos que no vayamos a ocupar, hasta que se puedan eliminar todos los signos y al fin y al cabo nos queden números separados por signos de más o de menos, que son sumas o restas. También aquí hay que tener cuidado, no vayan a aplicar la ley de los signos, la de más por más, más por menos, menos, para la suma y la resta. Recordar que la ley de los signos se aplica solamente para multiplicación y división, la que es de signos iguales multiplicados o divididos dan positivo, signos diferentes dan negativo. Para la suma y la resta se aplica la ley de los signos para la suma y la resta, que dice que signos iguales se suman, signos diferentes se restan, y en el caso de tener diferentes cantidades, se coloca el signo del número más grande, ¿no? Luego después, ahora el ejercicio C. Aquí, pues, esta suma de fracciones podemos hacerlo de dos formas. Bueno, podemos hacerlo de varias formas. Es aplicando la fórmula. Ya les expliqué que hay dos tipos de fracciones. La fracción con común denominador o con denominadores diferentes. En este caso, por ejemplo, si tenemos una fracción a entre b más menos elementos de abajo, pues como son diferentes, haría una multiplicación cruzada, donde multiplico b por d, más menos b por c, y más menos a por d. Que también le llaman en algunos países la regla de la carita feliz, que dicen este por este da esta, este por este da esta, y este por este feliz. Entonces, pues ese es nuestro caso, porque tengo fracciones con denominadores diferentes. Entonces, si utilizo esta forma, diría 4 quintos más 3 séptimos es igual a, pues multiplicaría 5 por 7 por 3 y luego 7 por 4. Esa parte de la multiplicación, si quieren pueden evitárselo directamente poner las multiplicaciones. Dirían 7 por 5, 35. 5 por 3, 15. 7. Arriba tengo números con signos iguales. Tengo unos 28 con unos 15. Signos iguales se suman. Entonces 28 más 15 darían 43. Entonces quedaría 43 sobre 35. Si se podía simplificar la fracción, se simplificaba. Si no, pues se quedaba así. Entonces en este caso, pues no se puede simplificar. Entonces se quedaría de esta forma. Otra forma era igualando los denominadores. Para eso tendría que ver qué número hay en común entre el 5 y el 7. Entre el 5 y el 7, pues el único común es el 35, que resulta de la multiplicación de 7 por 5 o 5 por 7, que son 35. Entonces dicen, por este método decían 4 quintos más 3 séptimos. Dicen, quiero transformar la fracción, multiplico, por ejemplo, la fracción 4 quintos por 7 séptimos, más la fracción 3 séptimos por la forma, me va a quedar 7 por 4 son 28, entre 35, más 3 por 5 son 15, usar la fórmula de la fracción con común denominador, que decía que una fracción a entre b, más o menos una fracción c entre b,
tengo denominadores iguales, que es el b, entonces por consiguiente quedaría a más menos c sobre b. Entonces, ¿qué significa? Que si yo tengo fracciones que tienen denominadores iguales, solamente sumo o resto los numeradores. Por consiguiente quedaría 28 más 15, lo mismo de arriba, 43 sobre 35. Otra forma para resolver este mismo ejercicio es utilizar el método de común denominador. Que dijimos que este método es más recomendable para de 3, 4, 5. Pero bueno, también se puede utilizar aquí. Decimos, calculamos el común denominador, que es igual al mínimo común múltiplo. Entonces decimos, sus denominadores son 5, 7. Tenía que dividirlos entre los números primos, que en este caso sería, por ejemplo, el único aplicable aquí sería primero entre 5. 5 entre 5 es 1. Luego 7 entre 5 no se puede, se baja de 7. Luego 7 entre 7 es 1. Y la idea en el mínimo común múltiplo era que al dividir las cantidades entre los números primos, pues terminan todos como unos. Entonces ahora decimos el común denominador, que son 35. Ese común denominador lo ponemos aquí, 35. Y decimos 35. Si lo divido entre 5, se multiplica por su correspondiente numerador. Luego, si yo divido 35 entre 7, me va a dar 5. Entonces, ese 5 se multiplica también por su correspondiente numerador. Ya una vez hecho esto, dices 4 por 7 son 28, más 3 por 5 son 33, sobre 35. Entonces, cualquiera de estas tres formas pues, es válida para el ejercicio C. ¿Qué me quedaría? $43 sobre 35. Ahí está. Luego después, a ver, inciso D. Dicen, tienen una suma de dos enteros un medio más 2. Ahora aquí, ¿qué podríamos hacer? Pues tenemos al parecer una fracción mixta más un número. Ahora, esa fracción mixta, pues me conviene pasar la tabla a ser impropia y ya una vez en impropia, pues hacer la suma de fracciones. Entonces, para hacer cambio de fracción mixta a impropia, había dos formas. La primera consistía en multiplicar la parte entera, que en este caso sería 2, por el denominador, que en este caso sería también 2. Se le suma el numerador y lo dividimos entre el común denominador. Entonces diríamos 2 por 2 son 4, más 1 son 5. 5 medios. Esa es una forma. La otra es decir, tengo dos enteros un medio. Eso es igual a 2, la parte entera más la fracción. 2 como es entero está sobre 1. Y aquí como tengo denominadores diferentes, pues es lo mismo que hace un momento, cruzados. 1 por 2 son 2, 1 por 1 son 1, y 2 por 2 son 4. Y ya decimos 4 más 1 son 5 medios. Entonces, con cualquiera de las dos formas, pues me dio lo mismo. Entonces decimos 5 medios más, igual, volvemos a lo mismo, fracciones con diferentes denominadores. 2 por 1 son 2, 2 por 2 son 4, y 5 por 1 son 5. 5 más 4 son 9, sobre 2. Entonces el resultado sería 9 medios.
Y que quedaría así. Ahora, en ley, pues aquí tenemos una operación de fracciones, pero tenemos multiplicación, tenemos raíz y tenemos potencia. Ahora, aquí tenemos que acordarnos de las operaciones y de sus fórmulas. Por ejemplo, la multiplicación decía, si tú tienes una fracción A entre B por una fracción C entre D, donde aquí se ve que hay una multiplicación, se multiplica AC y B por D quedando en un producto BD. 2 está como un entero, entonces en fracción está sobre 1. Entonces si multiplico 2 por 2, pues me va a dar 4, y 1 por 5 me va a dar 5. Entonces, la primera parte me va a quedar como 4 quintos. Luego, para la raíz, nos decía la fórmula que la raíz de índice n de un cociente A sobre B es la raíz de índice n de A entre la raíz de índice n de B. Entonces, por ejemplo, para esta parte de la raíz cuadrada de 16, que serían 4, y la raíz cuadrada de 9, que serían 3. Entonces, pues nos quedaría 4 tercios. Luego, para la potencia, decía que si tenían una fracción A entre B, que eso estaba elevado a la n, pues era como elevar A a la n entre B a la n. Entonces, por consiguiente, tendría 2 al cuadrado, son 2 por 2 que son 4, 5 al cuadrado son 5 por 5 que son 25. Y ya nos quedaría esta, una suma de fracciones, que tengo 3. Entonces, aquí sí me convendría utilizar el método de común denominador. Entonces decimos, tengo 5, 3 y 25. Voy a obtener el común denominador. Divido todo entre el primer número primo, que sería en este caso aplicable sería 3. Queda 5, 1 y 25. Luego aquí, ¿qué número me podría dividir algunos de estos de acá abajo? Sería el 5. 5 entre 5 es 1, 1 se baja tal cual, y 25 entre 5 son 5. Y nada más aplico un último 5 y quedando 1, 1 y 1. 5 por 5. 10 por 5 son 15 y 15 por 5 son 75. O también podrían haber multiplicado, 5 por 5 son 25, 25 por 3 pues son 75. Entonces decimos, mi común denominador son 75. Ahora, si 75 lo divido entre 5, ¿cuánto me va a dar? Para esto pueden hacer lo siguiente. 75 al fin y al cabo es la multiplicación de 3 por 5 por 5. Entonces, si ustedes dividen 75 entre 5, es como hacer lo siguiente. 75 entre 5 es entre 5. Cancelarían un 5 de... Por consiguiente, esto es por 15. Luego, cuando yo divido 75 entre 3, es como si cancelara el 3 de aquí. Entonces sería 5 por 5, que pues me daría 25. O es lo mismo que decir 75 entre 3, es 3 por 5 por 5, y me queda 5 por 5, que son 25. Luego, 75 entre 25 es como sacar, como quitar el 25 de la multiplicación. Entonces solamente me quedaría un 3. O es como decir 75 entre 25. Es como decir 3 por 5 por 5 entre 25. ¿De qué forma obtengo el 25 de los números de arriba? Pues multiplicando 5 por 5. Entonces 5 por 5, 25. Entre 25 se cancelan y solamente me quedaría 3. Entonces ya una vez hecho esto, pues ya no hay que multiplicar. 4 por 15 son 60. Más 4 por 25 son 100. Más 4 por 3 son 12. Sumo todos los números. 60 más 100 son 160. Más 2 son 172. Sobre 75. No sé si se puede simplificar esa. No, no se puede simplificar, no. Entonces creo que quedaría así.
Por consiguiente, el resultado va a ser 172 sobre 75. Ahora, aquí acordarse que aquí se ve mucha operación y mucho relajo porque pues se la estoy explicando. Pero ustedes pueden evitarse muchos pasos haciéndolo solamente de una forma, ¿no? Por ejemplo, los ejercicios que hasta el momento llevo, pues tengo 2 o 3 formas, ¿no? Ustedes no solamente utilicen una y con eso pues se les va a quitar más el tiempo al resolver los ejercicios. Y por ejemplo, ese tipo de operaciones que yo hice aquí, pues también, obviamente ustedes no las van a poner. Luego después, A, B, C, D, E. Ahora sigue el F. Dice, María va a hacer adornos de 3 tamaños con un listón de 8 metros. Si para el primero ocupó un medio de listón, en el segundo un cuarto de listón y para el tercero un quinto y un quinto, ¿cuánto listón sobró y qué fracción representa? Ahora, aquí podemos hacerlo de 2 formas. La primera es decir, a ver, dice, María va a hacer adornos de 3 tamaños con un listón de 8 metros. Entonces, como datos, pues tenemos igual a 8 metros. Dice, si para el primero ocupó un medio de listón, entonces el primero va a ser igual a un medio de listón. Que eso a su vez sería calcular un medio de 8 metros que ocupó el primero. Luego, para el segundo, un cuarto de listón. Entonces, igual un cuarto del listón. Entonces, también sería calcular un cuarto de 8 metros. Y para el tercero, un quinto. Ahí me faltó, pero también es un quinto de listón. ¿Qué significa que me están preguntando cuánto listón sobró y qué fracción representa? Entonces, podemos calcular cuánto es un medio de 8 metros, un cuarto de 8 metros, un quinto de 8 metros, sumar las cantidades que nos den y posteriormente a los 8 metros se le resta esa suma. Entonces, si nos va a dar un medio de 8 metros, aquí había 2 formas para hacerlo. Para calcular el valor de una fracción en una cantidad. La primera que les dije es la parte entera, que en este caso serían los 8 metros, lo dividen entre el denominador de la fracción, que sería en este caso entre 2, y el resultado lo multiplican por su numerador, que sería por 1. Entonces, digamos, 8 entre 2 son 4 metros, por 1 serían 4 metros. Eso significa que el primer adorno ocupó 4 metros. Luego, la otra forma, es decir, multiplico la fracción directamente por la cantidad, que en este caso la cantidad concentrada sobre 1. Entonces ya 1 por 1 son 4. Y 8 entre 4 pues son 2 metros. Entonces hay esas 2 formas. La primera es dividir el entero entre el denominador y lo que resulte multiplicarlo por su correspondiente numerador. Y la segunda es multiplicar directamente la fracción por la cantidad. Cualquiera de las 2 formas nos va a dar el mismo resultado. Aquí pues vamos a hacer... Aquí vamos a hacer igual como la segunda. Un quinto por 8 metros. Sería 1 por 8 entre 5 por 1. 1 por 5. Y ahí está. Entonces,
pues nos quedaría 8 quintos de metros, o también podríamos dividir 8 entre 5. 8 quintos es 8 entre 5. Aquí hay que tener cuidado porque luego ustedes dividen el de abajo entre el de arriba, que es un error que tienen muchos. Y no, esto es como se lee una fracción como división. Dicen, es 8 entre 5. Entonces, el de arriba siempre va dentro de la casita y el de abajo siempre va afuera. Entonces, ya ves, ya una vez acomodados correctamente, dice el número que multiplicado por 5 te dé 8 o cercano, pues es el 1. 1 por 5 son 5. Para 8 sobrarían 3. Pones un punto y bajas un 0. Número que multiplicado por 5 te dé 30 sería 6. 6 por 5 son 30, por lo tanto son 0. Esto significa que aquí tenemos 1.6 metros. Ahora, entonces, en el primer listón ocupamos 4 metros, en el segundo 2 metros y en el tercero 1.6 metros. Si nosotros sumáramos todos estos, dirías 4 más 2 son 6, más 1.6 son 7.6 metros. O sea que significa que ocupamos en los 3 listones 7.6 metros. Ahora me están preguntando cuánto listón sobró. Entonces, en este caso, ¿qué diríamos? Pues el sobrante van a ser los 8 metros que tenías, menos los 7.6 metros que utilizaste en los adornos. Esta resta pues nos va a dar 0.4 metros. Ahora luego después dice, ¿y qué fracción representa? Para calcular la fracción, hacemos lo siguiente. Decimos, si 8 metros equivalía a 1, porque es un listón, y el 100% se representa como una fracción como 1, me están diciendo a cuánto equivale 0.4 metros, que es igual a una cantidad X, una fracción X. Entonces, pues una regla de 3, acuérdense que la regla de 3 se multiplican los valores que se encuentran en forma cruzada, que en este caso sería el 0.4 por el 1. Lo que resulte de la multiplicación lo divido entre el valor que esté solo, en este caso sería el 8 metros, y esto nos va a quedar el valor de la incógnita, que en este caso sería X. Por consiguiente, multiplicaría 0.4 metros, 8 metros. 0.4 por 1 sería 0.4 metros entre 8 metros. La unidad metro con metro se cancela. Entre 8. Ahora, aquí hacer esa división tal vez va a ser un poco complicado. Entonces, lo que podemos hacer es decir, 0.4 en fracción es como dividir 4 entre 10. Y esto a su vez se divide entre 8, que a su vez está en entero sobre 1. O sea, ya una vez cambiado ese decimal a fracción, pues es una división aplicando la ley del sándwich, que diría 1 por 4 son 4 y 8 por 10 son 80. Esto se puede simplificar entre 4, quedando 4 entre 4 es 1, y 80 entre 10 son 20. No es esto, 80 entre 4 son 20. Entonces, por consiguiente, la fracción que representa 0.4 metros, que es lo que sobró, equivale a un 20avo del listón. Entonces se hacía el ejercicio F. Ahora, esta forma es una forma 1. Hay otra forma, que es decir, si todas las fracciones estaban relacionadas con el listón, podría hacer la suma de todas las fracciones, quedándome solamente una fracción, y de esa sola fracción saber cuánto es su valor de los 8 metros. Entonces diríamos, la forma 2
Ahora la forma 2 dijimos, pues como todas las fracciones están relacionadas con la misma cantidad, pues decimos L será igual a lo del listón 1, no sé, a lo del adorno 1, más lo del adorno 2, más un medio, más un cuarto, más un quinto. ¿Qué común denominador tiene el 2, el 2, el 4 y el 5? Pues el 20. Entonces digamos 20. 20 entre 2 es por 5 y 20 entre 5 es por 4. 1 por 4 son 4. Entonces 10 más 15 son 19 veinteavos. Eso significa que lo que ocupamos del listón fueron 19 veinteavos. 19 veinteavos de 8 metros. Que igual sería multiplicar 19 veinteavos por 8 metros. Que fracción es sobre 1. 9 por 8. 9 por 8 son 72. Llevamos 7. 8 por 1 son 8. Más 7 son 15. Sobre 20. Entonces significa que ocupamos 152 veinteavos. Se supone que esta operación tiene que dar los 7.6. Así que yo divido 152 entre 20. 20 no cabe en 1, no cabe en 15, cabe hasta 152. 1 multiplicado por 20 me da aproximadamente 152, pues lo más cercano sería 7. 7 por 20 son 140, para 152 son 12. Pongo un punto, bajo un 0. Número que multiplicado por 20 me da aproximadamente 120, pues son 6. 6 por 20 son 120, pero 120 son 0. Pues aquí está. Entonces serían 7.6 metros. Lo que ocupamos en los tres adornos. Y entonces, pues ya de aquí, pues hacemos lo mismo que acá, en el anterior. El sobrante va a ser igual a los 8 metros, 4 metros. Ya después de ahí, la fracción es lo mismo que hicimos en el anterior. 8 metros lo relaciono con 1, 0.4 lo relaciono con una fracción X. Hago todo ese procedimiento de acá y pues nos va a quedar de todos modos igual a un 20avo. Entonces, lo que cambió fue la obtención de la primera parte, porque todas las fracciones estaban relacionadas con la misma cantidad. Entonces nuestra respuesta sería ¿cuánto listón sobró? Sobraron 0.4 metros. ¿Y qué fracción representa? Dijimos que era un 20avo. Ahí está. Luego después dice aquí, el inciso G. María va a hacer adornos de 3 tamaños con un listón de 8 metros y para el primero ocupó un medio del listón, en el segundo un cuarto del listón, de lo que sobró del primero y para el tercero un quinto de lo que sobró de lo del segundo. ¿Cuánto listón sobró y qué fracción representa? Aquí hay diferencia entre el anterior y este. Aparentemente parecen lo mismo, pero no lo son. ¿Por qué? Porque el F, todas las fracciones estaban relacionadas con el mismo listón, con los 8 metros. Por eso pudimos hacer esto de calcular el valor de cada fracción relacionado con los 8 metros. Pero aquí no. Aquí dice, María va a hacer adornos de 3 metros. No va a ser 3 adornos, no. Va a hacer adornos de 3 tamaños con un listón de 8 metros. Eso es lo mismo. Pero después dice, si para el primero ocupó un medio de listón, en el segundo un cuarto de lo que le sobró del primero, y para el tercero un quinto de lo que le sobró de lo del segundo, ¿cuánto listón sobró? O sea, ¿qué significa? Que
si tenemos nuestro listón, imaginemos esto. Dice, para el primero ocupó un medio. O sea que todo esto es del primero. O un cuarto del listón que le sobró. O sea que de lo que le sobró, que es esto, lo divido en 3 cuartos. Y eso es lo que ocupó del segundo. Y para el tercero, un quinto de lo que sobró. Si esto, esos 3 cachos es lo que le sobró, ahora de esto voy a dividirlo en 5. Y de esta solamente ocupó un quinto. Entonces, gráficamente, esto es lo que ocupó del primero. Eso es lo que ocupó del tercero. Y por consiguiente, aquí es el sobrante. Ahora, ¿hay diferencia entre esto y el anterior? Sí. ¿Por qué? Porque del anterior no es el listón, pero bueno, vamos a hacerlo para que se vea más o menos para la idea. Dice, María va a hacer adornos de tamaños diferentes. Si para el primero ocupó un medio, igual, esto lo divido entre 2, y eso es lo que van a ocupar para el primero. Luego dice, en el segundo ocupó un cuarto, o sea que este mismo listón lo iba a dividir ahora entre 4, y va a tomar solamente un cuarto. Vamos a suponer que este es el segundo. Y para el tercero, un quinto. O sea que este listón lo dividió ahora en 5 partes iguales. Sí, y ocupa un quinto. Supongamos que este es el tercero. Entonces, esto es lo del tercero. Esto es lo del segundo. Y el primero. Y este cachito es el sobrante. Entonces, ¿qué pasa? Que el sobrante que va a salir en el ejercicio G va a ser mayor que el sobrante que en el ejercicio F. ¿No es cierto? Al revés. Así, no sé, del ejercicio F. ¿Por qué? Porque las fracciones estaban relacionadas con la misma cantidad. Y aquí me están diciendo que es una parte del sobrante. Entonces, es como dividir a la figura en fracciones diferentes, como lo que dice en la segunda cinta, y también como lo dice en la de la primera. Entonces, ahora, ¿cómo lo hacemos para calcularlo? Pues decimos, a ver, también sacaríamos la cantidad, en este caso decimos para el primero, listón completo, que en este caso sería por 8 metros, y esto a su vez son 4 metros. O sea que para el primer listón ocupo 4 metros. Aquí tendríamos que sacar el sobrante. Si yo alistando 8 metros, pues me quedan 4 metros. Ahora, para el segundo, dice que voy a utilizar solamente un cuarto de lo que quedó del primero. O sea que un cuarto de 4 metros. Entonces igual, un cuarto por 4 metros entre 4 sería 1 metro. Entonces significa que para el segundo solamente voy a ocupar 1 metro. Ahora aquí tendría que sacar el sobrante. Pues me quedan 3 metros. Y esos 3 metros los voy a utilizar para el tercero. Porque dice, y para el tercero un quinto de lo que sobró. Entonces el tercero es igual a un quinto de 3 metros. En este caso, que fracciones sobre 1, sería 3 por 1 son 3 metros, entre 5 por 1 son 5. Si nosotros dividimos 3 entre 5, me va a quedar 0.6 metros. Entonces, ahora me está diciendo cuánto sobró. Bueno, sería, si tenía 3 metros, y ya lo último que utilicé en el tercero fueron 0.6 metros, pues me estaría quedando una resta de 2.4 metros. Entonces, esto es lo que precisamente les estaba explicando aquí. Que como las fracciones del ejercicio G están relacionadas con el sobrante, pues entonces la cantidad que sobra pues va a ser mayor. Aquí en este caso fue 2.4 y en el anterior el sobrante fue 0.4. Entonces ya quedó. Ahora después dice cuánto lesión sobró y qué fracción representa. Entonces lo sobrante fue 2.4 metros y la fracción. Al fin y al cabo, pues hacemos lo mismo.
en el anterior. 8 metros decimos que es igual a 1. Queremos saber cuánto es 2.4 metros. Es igual a una cantidad de 2.4 metros por 1 y dividirlo entre 8 metros. Que nos quedaría como 2.4. Ahora, para cambiar una cantidad con decimales a fracción, una forma es hacer lo siguiente. Decimos, vemos cuántos espacios hay del punto hacia la derecha. Hay uno. Entonces en este caso lo multiplicaría por 10 entre 10. ¿Por qué? Porque cuando yo multiplico 40, entre 1 por 10 son 10, pero como voy a recorrer el punto en lugar, me estaría quedando 24 décimos, C quintos. Entonces significa que dividiría 12 quintos entre 8, que en fracción está sobre 1. 1 por 12 son 2, 5 por 8 son 4, entonces quedaría 3 décimos. Entonces, a eso equivale mi residuo a 3 décimos del listón. Ahora, si tienen dudas a veces si efectivamente las fracciones que calcularon están bien, lo que pueden hacer es lo siguiente. Decimos, se supone que, por ejemplo, en la pregunta F, un veintiavo de los 8 metros me tendría que dar 0.40. Y 3 décimos de los 8 metros me tendría que dar 2.40. Entonces decimos 1 entre 20 me va a quedar 0.05. Si eso lo multiplicamos por los 8 metros, me va a quedar el 0.4. Entonces está correcto. Luego 3 décimos. Esto es entre 10, que son 0.3. Si eso lo multiplicamos por los 8, me va a dar 2.4 metros. Eso significa que nuestras fracciones pues están correctas. Dice el H, del ejercicio F y G, ¿en cuál sobró más listón y por qué?
Vamos a ver. La respuesta para eso sería en el listón del ejercicio G. En este caso sería ¿por qué? Porque lo que les expliqué con las gráficas. Porque las fracciones se relacionaron con el sobrante. Porque las fracciones se relacionaron con los sobrantes. Luego el I. Dice, Ángel quiere comprar a su novia Luciana un regalo por su cumpleaños y recuerda que le dijo que él era mayor que ella por 5 meses y cumple años el día 7. Si Ángel cumple años el 3 de febrero, ¿en qué mes cumple años Luciana? Pues bueno, se supone que el día es el mismo. Y ya nada más lo único que hay que ver es el mes. Así que pues está muy sencillo, porque incluso ni necesitan calcular nada. A ver, supongamos, dicen que unos cumplió marzo, mayo, marzo hay un mes, a mayo hay 3 meses, de mayo a junio hay 4 meses, y de junio a julio hay 5 meses. Entonces dicen, Ángel quiere comprarle a su novia Luciana un regalo por su cumpleaños y recuerda que le dijo que él era mayor 5 meses que ella, que era mayor que ella por 5 meses y cumple años el día 7. Si Ángel cumple años el 7 de febrero, ¿en qué mes cumple años Luciana? Pues, efectivamente aquí sería en julio. Entonces, ¿qué mes cumple años? Pues julio. Y ya nos falta el último. Dice, Luciana le pide a sus 3 novios un regalo por su aniversario. A Mateo le pide una chamarra que cuesta 510. A su novio Pablo un pantalón de 68. Y a su novio Ángel un gorro de 198. ¿Cuánto obtuvo en total por lo de sus novios? Pues, para resolver esto, entonces es una simple suma. Decimos, a ver, Luciana. Imaginemos que está Luciana. Esa. Entonces dice, a ver, dice, Luciana le pidió a sus 3 novios un regalo por su aniversario
a Mateo le pidió una chamarra. Entonces digamos que esta parte de aquí es la chamarra y esta es la que le dio Mateo, 510. Luego después dice, a su nuevo pueblo le pidió un pantalón. Imaginamos que es el pantalón. Esto se lo pidió a Pablo. Y le costó, obvio, a Ángel, le pidió el gorro. Y entonces dice ahí, ¿cuánto obtuvo en total por los de sus novios? Pues es simplemente sumar todas estas cantidades, ¿no? Esos 8 son 16, llevamos 1, 9, 10, 11, más 6 son 7, llevamos 1, serían 3, 5 son 8, 9 y 10. Entonces, al parecer, por todo lo que le dieron, todo lo que recibió, obtuvo 1076. Entonces, la respuesta sería 1076. Y bueno, pues hasta aquí terminamos ya con esta tarea. Obviamente les repito que aquí se ve mucho relajo porque se lo estoy explicando, pero ya una vez ustedes cuando hagan la tarea 2, que van a ser ejercicios parecidos a estos, pues pueden evitarse varios pasos, solamente lo hacen de una sola forma. Entonces, pues bueno, hasta aquí queda el video.